Okay, good morning, guys. Today is October 14th. For today, we have a conversations workshop. Look in your book, the page 100. Page 100 in your book. Okay, so this is the page 100 in the book. The title of the workshop is Prepare for an Interview, okay? Prepare for an interview. First, we're going to read the different tips that the page gives us to an interview, okay? Ustedes lo van a ir leyendo. Cristina, can you help me with the first tip? Cristina? Okay, Juan Cortez, can you leave me? Can you help me with the first tip? Good teacher. Do some research beforehand. Know what the interviewers are looking for. Predict any question you'll be asked and think about your answer. Also, prepare questions you want to ask. Bring a notepad and pen. Okay, thank you, Juan. Now, Isaac, can you help me with the second tip? Isaac? Oye, teacher, es que no la escuché en tantito. A ver, leave yourself plenty of time to get to the interview and find the right place. Having to rush will make you nervous. Okay, thank you, Isaac. Now, Alison, can you help me with the next tip? Be polite, shake hands, and don't sit until you're asked to. Sit up straight and speak clearly about about avoiding colloquial Colloquial. colloquial language or slang. Okay, thank you, Alison. Oriel, can you read the next tip? Oriel, are you there? Sí, profe. Okay, please read the next Oye, tip. profe. Can know what you wait to say, but don't not learn your words as if they were a script. Be flexible and your words expecting. Okay, thank you, Ariel. Now, Laura, can you read the next tip? How you dress show how important the interview is to you. Dress simple, avoid sandals, sneakers, short or t-shirt. Look clean and neat. Okay, thank you, Laura. Now, Kenneth, can you read the last tip? Be confident, but don't come across as overconfident or arrogant. Tell honestly about what you can do, but make it clear you're willing to learn new skills. Okay, thank you, Kenneth. So here we have different tips about what you have to do about a interview. Aquí nos dan diferentes consejos sobre qué es lo que debemos hacer o cómo debemos actuar e inclusive cómo debemos vestir con respecto a una entrevista, ¿ok? Nos hablan de que primero que nada debemos investigar de antemano, ¿verdad? Si nosotros vemos o nos interesa algún empleo, nosotros podemos investigar a qué se dedica la empresa, esa posición que tienen vacante, qué es lo que necesitan, qué esperan
de esa persona que quieren contratar y de cierto modo pueden tener una ventaja al momento de la entrevista. Ya si uno ve qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren, inclusive uno puede hasta tener una idea de qué tipo de preguntas se van a realizar al momento de la entrevista. También es bueno de que ustedes, aunque sean ustedes los que estén buscando el trabajo, hagan preguntas. Pueden hacer preguntas sobre el trabajo, necesito tener conocimientos en esto o necesito esto. Aparte de todo, de que los ayuda a salir de dudas, da una buena imagen y da una buena impresión de ustedes como entrevistados, ¿verdad? Entonces, otros consejos que nos dan es el ser educados, no estrechar manos o no sentarse hasta que no se le indique que lo haga, ¿verdad? Sentarse apropiadamente, evitar ese tipo de lenguajes coloquiales que tenemos. Nosotros como panameños tenemos muchas palabras que solamente utilizamos nosotros aquí, que de repente solamente nosotros conocemos el significado del mismo. Pues ese tipo de palabras debemos tratar de evitarlas en un momento de la entrevista, ¿verdad? Saber exactamente qué es lo que queremos decir, saber las palabras que vamos a utilizar para expresarnos, ser flexibles y estar listos siempre para responder lo que nos preguntan, ¿verdad? Aunque realmente de repente estemos al aire o no tengamos una respuesta como tal, pues siempre debemos dar una respuesta y no un no sé o no tengo idea. How you dress, la vestimenta, es muy importante al momento de una entrevista. No es una vestimenta elaborada, una vestimenta simple, pero tampoco es que no se recomiendan ni sandalias o zapatos abiertos, ni zapatillas, ni pantalones cortos, ni camisetas, ¿verdad? O sea, también depende del tipo de trabajo en el que uno va. Pero inclusive, si usted, por ejemplo, va a aplicar a un empleo de entrenador en un gimnasio, y usted va al día de la entrevista, no quiere decir porque yo voy a aplicar de entrenador, yo voy a ir en camiseta y en buzo y en zapatillas porque así va a ser mi vestimenta de trabajo. No, para la entrevista yo me voy a vestir apropiadamente, una camisa, un pantalón, zapatos cerrados. Ya si me dan el empleo y me dicen, bueno, su forma de vestir va a ser esta, es otra cosa. Pero muchas personas están súper preparadas, tienen experiencia en el área, pero a veces, lamentablemente, todavía eso de la imagen influye en muchos lugares al momento de conseguir un trabajo. ¿Ok? Y el último consejo nos dan es sobre la personalidad de uno, no ser arrogante, hablar honestamente sobre las cosas que pensamos o lo que queremos hacer. Okay, now we're going to read this article of here. An international youth organization is inviting teenagers from around the world to talk about Generation Z. Could you represent your school and your generation? If so, tell the school principal before the end of the month. Interviewers will take place at the beginning of next month, and the students chosen will go on a date, 14 days. All expenses paid trip to Sydney to participate in the conference. Ok, este es como un tipo de anuncio para un empleo de adolescentes sobre la generación Z. Ok, now the reflection point. Vamos a ver el punto de reflexión. An interview is your chance to show someone that you're the right person for a job or responsibility. The 4 P's are the best way to do that. Be prepared, be punctual, be polite, and be positive, but without appearing overconfident. ¿Ok? Aquí entonces el punto de reflexión nos indica que una entrevista es la mejor oportunidad para mostrar realmente quiénes somos y que somos la persona indicada para la ocupación o para la responsabilidad que se solicita. Las 4 P son la mejor manera de hacerlo. ¿Cuáles son estas 4 P? Está preparado, sé puntual, sé educado y sé positivo. ¿Ok? Obviamente hay algunas palabras que al traducirlas al español no inician con P, pero en inglés pues las 4 P que vemos, be prepared, be punctual, be polite, and be positive. ¿Ok?
Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy o qué van a trabajar ustedes ya de manera individual que me tienen que enviar al terminar la clase porque lo voy a tomar en consideración para la evaluación de apreciación? The point number 1, answer the question, responde las preguntas. ¿Cuál es la pregunta? The question number 1. Have you ever been in an interview situation such as for a scholarship, a part-time year, or at exam? ¿Alguna vez han estado en alguna situación de entrevista, ya sea para una entrevista escolar? Hay colegios que realizan entrevistas antes de aceptarlos, o para un trabajo de medio tiempo, o para algún tipo de examen. Esa es la primera pregunta. Si su respuesta es yes, usted va a responder when, what happened, and how did you feel? And if your answer is no, si su respuesta es no, entonces usted va a responder when do you think your first interview will be, and how do you think you'll feel? ¿Ok? Eso sería la primera pregunta. The second question is, what advice would you give to someone who's preparing for an interview? Make at least of 3 advice, ¿ok? ¿Qué tipo de consejos usted le daría a alguien que se está preparando para una entrevista? Haga una lista de por lo menos 3 consejos que usted le daría a una persona que se está preparando para una entrevista, ¿ok? Eso es lo que ustedes van a realizar ahorita para enviarme. Bien, recuerden que lo voy a tomar en consideración para apreciación.